Querido Dios y Padre amado, estamos muy agradecidos, oh Dios, porque aun siendo pecadores, tú te compadeces de nosotros. Nos das un nuevo sábado para descansar, nos das la vida y en especial, oh Dios, nos das salud. Permite que durante esta mañana tu Santo Espíritu abra nuestros corazones y nuestro entendimiento. En Jesús. Amén. Muy bien, ya tenemos presbiopía, tenemos que utilizar nuestros lentes. Antes no lo utilizaba, cuando la última vez que estuve aquí no tenía que utilizar lentes, pero bueno. La lectura bíblica de hoy fue bien interesante. Decía, no son 10 los que fueron limpiados y los otros 9, ¿dónde están? Vamos a hacer un recuento de qué había sucedido. Vamos a buscar en Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales, como era la costumbre en ese tiempo, se pararon bien lejos, y le dijeron, alzando la voz, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y no era adventista. Miren ustedes algo muy interesante, para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo o qué terrible era esa enfermedad. Vamos a ir a Levíticos. Hoy van a aprender ustedes acerca de la lepra y por qué era tan interesante lo que sucedió con este samaritano. Dice en Levíticos 13:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos sacerdotes. El sacerdote mirará la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera que la llaga está más profunda que la piel, o la carne está roja, el sacerdote lo reconocerá y le declarará inmundo. Miren ustedes, pónganse a pensar. El fin de semana pasado estuve en Colombia. Llevé a mi papá y mi mamá, que estuvieron conmigo aquí un mes. Y durante este fin de semana, ellos estaban celebrando un camporí en la Unión Colombiana del Sur. 2.500 muchachos conquistadores. Eso fue el desastre. Las letrinas se rebosaron, llovió, bueno, todo, los muchachos felices de la vida. Pero como cosa de salud, estuvo bien difícil. Ahora, piensen ustedes cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Si aquí, en una escuela, mi esposa trabaja en College Dell Academy, y hay días que una semana que cuando le da el flu, la gripa a los estudiantes, puede eliminar al 50% de los estudiantes se enferman. Imagínense ustedes el pueblo de Israel, cuántos cientos de miles vivían en un área, en un campamento pequeño. Y si alguien se contagiaba con la lepra y no hacían lo que en Levíticos 13 Dios había explicado perfectamente como salud preventiva, hubiese habido una epidemia que hubiese acabado con todo el pueblo de Israel en una semana, quién sabe en cuánto tiempo. Les prometo que el sermón no va a ser menos de media hora ni más de 40 minutos. Se lo aseguro. Tengo un reloj allá que me va diciendo la hora. Para que ustedes tengan una idea de lo que es la lepra, fue descubierta en 1743. Un científico apellido Hansen, 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 y es un bacilo. Por mucho tiempo se conoció como el bacilo de Hansen.
La verdad que el nombre científico es el Mycoplasma leprae, nombre más científico, pero es lepra. ¿Saben ustedes que en mi vida, llevo muchos años haciendo medicina, solamente 2 veces he tenido contacto con leprosos? La primera vez fue cuando estaba en Montemorelos, en nuestra universidad. Me tocó hacer el servicio social. En ese tiempo allá lo mandan a uno, ya sea un pueblo, o uno escoge, si tiene buenas calificaciones, dónde quedarse. Y algunos de mis compañeros fueron a Galeana, otros estaban en Gualagüises, cerca ahí de Montemorelos, Linares. A mí me tocó en Montemorelos y había un señor que venía a Salubridad. México tiene un sistema de salud muy bonito. Tiene el ISSSTE para los trabajadores estatales y tiene la Salubridad, que es para los que no tienen seguro y los que tienen medicina prepaga. Este señor venía todos los días a urgencias por su cafecito y tenía lepra. Un señor de los pocos que yo he visto. Y la lepra es un bacilo que ataca las terminaciones nerviosas, le gusta mucho la piel, las partes frías, la nariz, las orejas y los dedos. Y este señor llegaba por su cafecito, ahí estaba Techi, Hortensia se llamaba esa enfermera, y ella era muy juiciosa, le llegaba su cafecito a este señor. Y un día, al regresarle la taza de café, se la regresó con un dedo. En medio de eso estaba el dedito, porque ellos no sienten y se le va cayendo. La primera vez que yo tuve una experiencia con lepra. La segunda vez, ya estábamos en Cleveland, cuando tenía mi oficina en Cleveland, y el doctor Larry Cockerham me dijo un día: doctor, yo siempre he querido hacer una brigada médica a donde yo voy con mi iglesia. Él es el pastor de la iglesia Living Word, esa que está en la 25. Y me dijo: yo quiero llevar un equipo médico a Nepal. Y dije: Nepal, nunca he estado en Nepal. Nosotros hacemos brigadas médicas todos los años, 1 o 2 veces al año. Y le dije: vamos a Nepal. ¿Dónde nos vamos a quedar? La logística. Él nos dijo, muy contento: vamos a estar en el Lackland Hospital. Yo le digo: uy, qué bien, tenemos hospital, tenemos farmacia, tenemos laboratorio, eso va a ser una brigada médica excelente. Cuando vine a leer, es un hospital de leprosos. Y yo me acuerdo de mi esposa, mis niños, yo llevé a Eric, llevé a Megan, fueron mis niños, y uno como que le da miedo, porque la lepra se transmite por droplets, por contacto directo. Cuando hay una llaga abierta, la lepra le gusta la parte respiratoria alta, lo que son los bronquios, lo que son las vías respiratorias, los senos paranasales, y el contacto es directo. El contacto es, esos bacilos entran a través de la respiración, hacen replicación en sus pulmones o en su piel y luego usted está infectado. Pero la buena noticia es esta: se demora hasta 5 años en un periodo de incubación. Muy parecido a lo que uno antes utilizaba, y vamos a hacer el paralelo con el SIDA. El SIDA tiene un periodo de incubación de unos 6 meses, pues no se infecta inmediatamente, puede presentarse. Usted está el contacto hoy y 6 meses después puede venir a ser positivo el HIV. Eso para que ustedes tengan más o menos un paralelo. Cuando el doctor Larry Cockerham me dijo eso, yo dije, bueno, vamos a ir. Nos fuimos por todo eso. Nepal está muy lejos, muy lejos. Tuvimos que ir a Inglaterra, de ahí a la India, de la India a Nepal, y llegamos allá. Nos tocó en una casa muy bonita, es una casa de huéspedes. Teníamos agua caliente. Lo único es que el agua caliente, cuando uno se bañaba, como que le daba un corrientazo, no sé qué pasaba, pero muy interesante, porque estamos a la frontera, estamos al lado del Himalaya, del monte Everest, y es impresionante que usted va a aterrizar y va a 24,000 pies de altura y todavía tiene 3,000 pies más la montaña. Es una cosa increíble, tan alto que es esa montaña. O sea, uno va a 24,000 pies y ahí tiene 3,000. Llegamos, nos fueron a buscar, llegamos allá. Teníamos que pasar por el hospital, desde la casita donde nosotros estábamos hasta donde nos iba a buscar el autobús. Miren, uno se queja aquí porque uno tiene nada. ¿Sabe que había un paciente, uno de los pacientes con lepra, que ya había perdido la pierna? ¿Y sabe lo que tenía? La habían hecho con un yeso, como un cono,
y lo que tenía era un pedazo de madera. Y él caminaba así, se sentaba y estaban por allá, nadie los tocaba. O sea, muy triste. Habían 63 pacientes con lepra activa durante ese tiempo. Y en el tiempo bíblico, tal como en el tiempo de ahora, había una connotación, muy triste por cierto, y es que todo el que se enfermaba de lepra era castigo de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Todo el que se enfermaba de lepra se sentía que era un castigo de Dios. Algo habían hecho ellos para merecer que Dios los castigara con la lepra. ¿Qué sucede con esto? Es difícil curarla, pero ya hay remedio totalmente. En 1943 se descubrió una molécula que se llama Dapsone. Dapsone fue el primer medicamento que se utilizó para la lepra y era muy eficiente, muy efectivo. Pero como en todas las enfermedades, ellas se mutan y ahora hay que hacer lo que se llama MDT, Multiple Medication Therapy. Es interesante de que ahora se utiliza rifampicina, Dapsone, pero es curable. La lepra se cura y se cura totalmente. Y es tan lindo cuando uno lee en la Biblia de que ellos se tenían que presentar al sacerdote. El sacerdote les veía la herida. Si estaba blanca alrededor, el pelo estaba blanco y la herida estaba roja, era lepra. ¿Cómo sabían ellos? Bueno, porque Dios es el médico divino. Él les explicó específicamente. Y entonces los ponían en un cuarto por 7 días. A los 7 días volvía a verlo. Cuando ya cambiaba, decía, usted está curado. Entonces se tenían que ir a lavar, lavaban la ropa. Bueno, mejor dicho, para evitar la contaminación en un campamento, como les habíamos dicho anteriormente, de que infectarían a todo mundo. En estos días, en 1995, habían 5.2 millones de leprosos. En el 2014 quedaron 175.240. Increíble. La Organización Mundial de la Salud, debido al tratamiento, debido al control tan estricto que ellos tienen, y solamente es prevalente en unos 6-7 países, y casos nuevos muy raros. ¿Por qué? Porque la gente al fin se está dando cuenta de que la medicina preventiva, en este caso, es mejor que la medicina curativa. Sí hay una discriminación contra ellos. Cuando nosotros estuvimos en Nepal, ese pueblo se llama Janapur, nosotros, se lo voy a decir honestamente, a mí me daba cosa caminar por ahí. Yo sé que no me iba a contaminar ni nada de eso, pero es una reacción humana. Yo me acuerdo que había unos caminitos con baldosas y eso de la casa donde nosotros estábamos a donde íbamos a comer. Y uno como que miraba todo, uno veía el hospital de los leprosos ahí, y ellos salían y se sentaban, pero totalmente aislados del resto de la población. Piensen ustedes qué vida tan triste para ellos, pero más humillante todavía, en los tiempos de Israel, era lo que ellos tenían que hacer. Ellos tenían una campanita y tenían que gritar, inmundo, 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 por donde ellos fueran, para que la gente se apartara de donde ellos estaban. Imagínense ustedes, tener que caminar, tener que gritar eso y estar sin su familia, porque ellos perdían todo, no podían estar con ninguno de su familia. Entonces, era el castigo de Dios, como ellos lo decían, esa enfermedad. En ese tiempo no había Dapsone, en ese tiempo no había rifampicina, en ese tiempo no había Doravecin, ninguno de los medicamentos que nosotros utilizamos hoy no los habían. Pero, de alguna forma, debido a la isolación que ellos se les tenía, se les quitaba a algunos de ellos y eran curados de la lepra. Ahora, imagínense ustedes la connotación que había en ese tiempo. Resulta que no todo es lepra. Si usted tenía un nacido o una infección que era por una bacteria, no por un bacilo, y lo veían, entonces decían, usted está desarrollando lepra.
usted debe tener algún pecado oculto por el cual Dios lo está castigando. Y era terrible para ellos, terrible. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, los comedones, la celulitis, aquí en inglés le dicen boils, esos nacidos, todos ellos no es lepra, pero es una enfermedad de la piel que es usted ha visto algunas de esas infecciones, son muy severas. ¿Qué sucedía? En Levítico, si ustedes los van esta tarde a la casa y leen todo Levíticos 13, les dice exactamente cómo hacía el sumo sacerdote para diagnosticarlos y hacer la diferencia entre lepra y cualquier otra enfermedad de la piel. Más interesante todavía era lo siguiente. Imagínense que los israelitas estaban preparando el maná, no se lo querían comer calientito, calentaban agua y se llegaban a quemar con eso. La lesión de la quemadura parecía también como si fuera lepra al que no estaba entrenado. Solamente el sumo sacerdote podía decirles. Imagínense ustedes si alguien se quemaba la pierna, se quemaba el brazo, y el vecino de la tienda en la tribu de Manasés lo veía y dice, usted tiene lepra, pero se había quemado. ¿Cómo sabían ellos? Es lindo. Ojalá tuviéramos tiempo para ver cómo ellos hacían para diferenciar entre cada una de las diferentes enfermedades de la piel para que no todos dijeran, usted tiene lepra. Muy bonito. La analogía que les quiero decir es la siguiente. En estas edades, en estos días, quizás no tanto ahora, pero hace unos 10 años, nosotros tuvimos una epidemia de SIDA, el HIV. ¿Qué sucedía? Es una enfermedad que se diagnosticaba básicamente en homosexuales o en prostitutas o en gente, era básicamente a través del contacto de líquidos o fluidos. Pero también se transmitía de madre a niño. La madre estaba infectada, durante el nacimiento el niño se infectaba, el bebé. Y saben ustedes, tal como predicaba el pastor Joel Barrios aquí hace 2 semanas, de esa tragedia en Orlando, donde algunos de los predicadores dijeron que qué bueno que eliminaron a 50 homosexuales que hubieran eliminado más. Hubo un tiempo, hermanos, en que la propia iglesia, nosotros, yo estaba haciendo residencia en ese tiempo en medicina interna, se pensaba, porque el estilo de vida que ellos tenían era castigo de Dios para ellos en ese tiempo. Y es cierto, aún nosotros como médicos lo veíamos así. Ha habido mucho progreso, ya nadie muere de SIDA, básicamente, a menos que se descuide tanto de que no se toman sus medicamentos antirretrovirales, porque hay tanto tratamiento ahorita como lo hay para la lepra. Pero nosotros somos tan rápidos en acusar a las personas. ¿Sabe? Yo me acuerdo, en ese tiempo nosotros estábamos en St. Louis, Missouri, y nosotros íbamos a una iglesia que estaba comenzando en español. Había una que se llamaba en Clayton y otra en Crestwood. Había una cerca de la casa. Yo alcancé a escuchar a algunos de los hermanos que decían, todos ellos se lo merecen por el estilo de vida que llevan. Igual como sucedía con los leprosos en los tiempos de Israel. Ahora, yo les digo una cosa. Las enfermedades de la piel es algo difícil de tratar. Difícil. Yo lo siento por los dermatólogos, porque ellos tienen todo el tiempo quejas de sus pacientes de que no se les mejoran. Muchas veces sí tenemos respuestas buenas, pero ninguno de nosotros en la cultura hispana, cuando nosotros vamos a despedirnos de alguien, le damos un besito en el cachete derecho y luego le damos un besito en el cachete izquierdo. Yo nunca he visto a ninguno de nosotros, ni aquí, ni en Colombia, ni en Honduras, ni en Guatemala, ni en ninguno de los países que vamos, de alguien que tenga bastante acné, que tenga bastantes espinillas, que tenga bastante problemas en la piel, que alguien va y le dé un besito. Desen ustedes cuenta.
Desen ustedes cuenta, mira, hay unas muchachas, yo me acuerdo tanto en algunas de las brigadas médicas que nosotros hacemos, que hay gente que tiene comedones, o sea, porque la piel la tienen bastante destruida con los barros, con las espinillas. Cuando la gente se está despidiendo en la iglesia, todo el mundo se despide de besito, pero a esta muchacha, yo me acuerdo, todo el mundo le daba la mano. Mucho gusto. Esa es la naturaleza humana. Nosotros pensamos rapidito y condenamos a nuestros semejantes porque ellos se lo merecieron. Quizás nosotros somos mejores que ellos. Otra cosa que yo les quiero decir, y ya son las 9:30, se fue el tiempo rapidísimo. Miren algo bien interesante. Cuando nosotros no sabemos lo que está sucediendo en una familia o con un paciente, nosotros no podemos juzgar qué ha sucedido con ellos. ¿Sabes una cosa? Habíamos hablado de la transmisión del SIDA. No hay cosa más triste que una señora llega porque tiene talasemia o tiene anemia, y en esos tiempos, por necesidad, la hemoglobina la tenía en 6.2, normalmente debe ser, ¿qué? 14. Entonces le hicieron una transfusión de 1 o 2 unidades. Ahora esa paciente, esa señora, esa hermana, tiene SIDA. Nosotros no sabemos eso. Nosotros no sabemos cuál fue el origen. Nosotros no sabemos qué sucedió. Pero cuando la vemos a ella, que se está poniendo flaquita, que pierde peso, que no duerme, sudoración nocturna, nosotros no sabemos el sufrimiento de estas personas. Nosotros no nos vamos a contagiar por llevarles a ellos una comida, un plato con taquitos, unas buenas quesadillas, pero nosotros, quizás por la ignorancia, quizás por el miedo, o quizás por la propia naturaleza humana de nosotros, los condenamos a ellos a una discriminación, la misma que había en Nepal, la misma que había en el tiempo de Israel antiguo. Miren algo bien interesante. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento, ya sea médico, se entiende, no sabemos cómo actuar, no sabemos qué está sucediendo con esta persona, pero todos nosotros tenemos el conocimiento bíblico, el conocimiento divino. Y ahí es donde nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque somos rápidos a acusar, o al menos, hey, te merece lo que te pasó, muy merecido lo tienes. Igualito que en ese tiempo, es idéntico lo que nosotros hacemos a lo que sucedía en el tiempo de Israel. Vamos a ver qué dice entonces en Lucas 17, lo que estábamos leyendo. Y es tan bonito cuando regresan. Fueron 10, ¿verdad? Acuérdense que ellos tenían que decir inmundo, inmundo, inmundo. Y sonar esa campanita. Y todo el mundo se iba apartando de ellos. Yo me imagino ellos cerca del campamento. Ellos tenían, una vez que eran diagnosticados con lepra, ellos tenían que vivir fuera del campamento. Y no los dejaban entrar. ¿Se acuerdan después, en los tiempos de los jueces, cuando los leprosos fueron los primeros que se dieron cuenta que los madianitas habían abandonado todo? Eso era porque ellos no podían estar ahí dentro de la ciudad. Eso fue un buen ejemplo de que aún la gente que está discriminada pueden hacer algo bueno por nosotros. Y cuando regresamos a Lucas, a mí me fascina la última parte que hay allí, y es en Lucas 17, que fue la lectura bíblica. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Y aquí es donde yo quiero pasar los últimos 5 minutos, que ya se nos fue el tiempo. Miren bien. Hay una diferencia enorme entre ser sanado y ser salvado. Todos los 10 fueron sanados. ¿Estamos de acuerdo? Todos los 10 fueron sanados. Jesús no hizo discriminación de personas en ese momento. Él sanó a todos los 10. De eso no hay duda. Sin medicamento, sin rifampicina, sin Dapsone, todos ellos. Cuando Jesús les dijo, les dio una orden, llegaron a verlo a él: Señor, Maestro bueno, cúranos por favor, ayúdanos. Él les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y durante este tiempo, cuando ellos salieron de la presencia de Jesús, hasta cuando llegaron al templo, se les quitó, se curaron, todas las células se regeneraron, las llagas volvieron a ser la piel limpiecita como bebé. Todos los 10 fueron sanados, pero solo uno regresó. Y este que regresó, además de ser sanado, fue el único que fue ¿qué? Salvado. Nosotros, cuando somos agradecidos a Dios, no solamente tenemos un sanamiento espiritual, sino una salvación eterna. Hermanos, cuando tengamos una oportunidad de ayudar a alguien, o de agradecer a alguien, o tengamos una oportunidad de hacer algo bueno por alguien, hagámoslos. Últimamente, en los últimos año y medio o 2, yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, él se llama Ever, pero le decimos el Mopri. Y nosotros hemos tenido algo que se llama son unos casos espontáneos de bondad. Yo quiero, en los últimos 7 minutos o qué sé yo, explicarles en qué consiste eso, y yo quiero que ustedes lo hagan. Miren ustedes, esto comenzó una vez que nosotros andábamos viajando por Israel. Mi hijo Eric, mis 2 sobrinos y Ever, fuimos a Jerusalén y fuimos a Tel Aviv, estábamos por allá porque ese era de los muchachos. Nosotros 5 nos fuimos para allá. Y desde ese momento, no sé por qué nos dio esa idea de que íbamos a hacer de una forma espontánea, ayudar a alguien, sin saber quién era esta persona, sin saber nada. Yo quiero que ustedes lo comiencen a practicar. Miren lo que sucede. Y lo hemos visto varias veces. Yo me gradué en el Instituto Colombo Venezolano. En ese tiempo era ICOLVEN, en Medellín. La mitad éramos venezolanos y la otra mitad éramos colombianos. Ellos eran muy buenos en béisbol, nosotros éramos muy buenos en fútbol. Yo regresé después, cuando me gradué, fui a Montemorelos, luego vine aquí, hice mi especialización. Pero ¿saben qué es lo lindo? Y yo lo reto a ustedes, no solamente en el barrio donde ustedes crecieron, en el pueblo, en la escuela, donde sea. Nosotros regresamos allá al dormitorio. En ese tiempo el dormitorio era diferente al de ahora. Había unas cosas que le decían el garaje, el cuarto, el 28, el 38, porque eran 2 pisos. Tenía un cuarto grande y éramos como 8 muchachos, de 8 a 10 muchachos con camarotes. Habían camarotes de 2 y camarotes de 3. Y entonces vivíamos ahí, algunos no nos bañábamos en la mañana porque Medellín en ese tiempo era frío. Y era, bueno, mejor dicho, pero fueron los mejores tiempos que yo pasé. Con Ever, con el Mopri, regresamos años después. Y todavía sigue el internado ahí, todavía siguen los muchachos. ¿Saben qué es bien bonito? Él y yo vamos y le decimos al preceptor, porque esos muchachos no los dejan salir, ellos se sienten así como que en una cárcel, así yo me sentía también, pero bueno, es las reglas. Nosotros llegamos allá y le decimos al preceptor: oiga, prece, deme el nombre de 2 muchachos que sean industriales, son los que trabajan todo el año gratis y luego estudian para pagarse su estudio. Deme el nombre de 2 de esos muchachos
y nosotros los vamos a llevar a comprar alguna cosa. ¿Saben qué es lo más lindo? Allá en Colombia hay un almacén que se llama El Éxito, otro se llama Falabella. Nosotros llevamos a esos dos muchachos. Ellos no saben quiénes somos nosotros. Yo no sé quiénes son ellos. Nunca lo he visto en mi vida. Pero les decimos, vamos a pasar por ustedes a las 2:30 de la tarde. Estén listos. Los pasamos a buscar. Los llevamos a la tienda y le decimos a la muchacha, vístame a este muchacho de adentro para afuera, de afuera para adentro, de arriba abajo, de abajo para arriba. ¿Saben una cosa? No hay cosa más hermosa que ver a estos muchachos que salieron del pueblo, están en Medellín, no tienen con qué ir a la iglesia llevan la misma camisita todos los sábados. Y saben ustedes, los actos espontáneos de misericordia son lo mejor que me ha pasado a mí en esta vida. Miren esto, uno va allá y después lo muestran, lo sacan de ahí, le pusieron una corbata, una camisa, y uno como que tiene que mirar 2 veces, ¿será el mismo? O sea, se ven tan diferentes, pero esos muchachos, el resto de sus vidas, nosotros les decimos a ellos, hagan lo mismo con uno que tenga menos que ustedes. El mismo principio de este señor que regresó y le dio gracias a Dios, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Fuimos en Guatemala el año pasado, en diciembre pasado, fuimos a Guatemala y nosotros estábamos en San Antonio Palapó, está Santa Catarina, San Antonio, ahí en el lago de Titlán. Habíamos hecho una brigada y yo iba con el hijo mío, con Eric, íbamos pasando y había un señor que estaba pidiendo limosna. Y nosotros pasamos porque eso hay mucha gente que pide, entonces uno dice, ¿a quién le va a dar? Pues uno no puede juzgar en eso. Nosotros fuimos y nos regresamos. Y la verdad es que el quetzal está como a 7 quetzales por $1. O sea, nosotros teníamos uno que sale, se lo dimos. Ustedes hubieran visto la cara de satisfacción de ese señor. Para mí fue lo mejor que me pasó ese día que nosotros fuimos allá a San Antonio Palapó. Espontáneamente. Nosotros habíamos pasado. Y yo le dije a Eric, vamos a regresarnos a ver la cara que pone este señor. Fue tan lindo. Nosotros sacamos más bendiciones que la que él tenía. Igual, hermanos, cuando nosotros somos agradecidos, cuando nosotros damos de regreso a la sociedad, cuando nosotros ayudamos al que menos tiene, hay un Dios en lo alto que nos mira y nos bendice. No tengamos ninguna duda de que los rasgos humanos, no importa cuán degenerados estén, siempre van a ser lindos delante de la presencia de Dios. Ojalá Dios quiera que nosotros seamos agradecidos y que además de ser sanos, seamos salvos. Dios los bendiga.